con una buena yerba mate o con café del mejor grano. Magister Producciones te invita con Mato Café, Mato Café, Mato Café. ¿Cómo están? Nuevamente en Mato Café, la visita de un escritor. Hola, Ernesto Ramón o Ramón Ernesto Moyano. ¿Cómo está? ¿De qué está? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias por... No ha venido solo, ha venido con Elena, pero Elena está de espectador. No le vamos a dejar fuera. En algún momento le vamos a preguntar algo también a Elena, aunque hable de afuera. Ernesto ha ganado un premio en Carlos Paz 2024. 2023. Un premio por una novela, que ya él nos va a contar más sobre ella, Maldito Juramento. Ya nomás desde el título, yo quise conocer a este escritor para saber de qué se trata y saber quién era. Bien. Así que, ¿quién es Ernesto? Ernesto es una persona simple, común, un trabajador que es un poco adicto a la lectura. O sea, Adicto a la lectura. A la lectura. O sea, desde niño, mis viejos me fueron incentivando a leer y bueno, quedó eso en mí, así que dando vuelta a un libro, ya tengo que ver qué dice, de qué cuenta, sacar información, investigar, para mí me gusta mucho. Es que yo creo que cuando uno era chico, agarraba las viñetas, los diarios, las revistas viejas, lo que encontraba para leer, ¿no? Mucho. Es como ahora. Claro, nada, y bueno, leía o deporte muchas veces, deporte de que tiene que ver con el fútbol o con ciclismo, boxeo, revistas que andaban dando vuelta por ahí, caía en mis manos y bueno, y los viejos, si bien eran muy laburantes, pero cuando había una moneda, algo que se podía dejar de lado, era para un libro, para mi hermano, todavía tengo en casa algunos libros de esa época. Por eso digo, si los jóvenes de ahora supieran el privilegio de acceso que tienen a la escritura, quizás la volverán. ¿Cómo es tan natural esto de buscar en Google y poder leer lo que uno quiera? Exacto. Prácticamente lo que uno quiera, ¿no? Exactamente, sí. Sí, pero de todas maneras creo que el papel está todavía entre nosotros. Creo que no, Sí. no va a ser reemplazado. No, es otro sabor, es otro perfume, es un llamado a acunarlo en brazos, digo yo siempre, al libro, ¿no? Exactamente. Sí, cuando uno tiene ese papel en las manos, cuando yo tuve la posibilidad de tener este en mis manos, no podía creer que ese que tenía en mis manos era mío. Igual la verdad, le había ahí puesto mismo. Era su... Claro, tantas veces teniendo libros ajenos que... Bueno, ahora este lleva su nombre. Este lleva mi... Bueno, familia. Bueno, como decía usted recién, mi esposa
Elena, que me acompañó siempre. Es más, me sigue acompañando y a veces todo el día, como le contaba ahí en la feria del libro de Casa Grande, que estuvimos el sábado pasado. Estuvimos casi todo el día ahí. Y mis dos hijos, Rocío, 27, y Luciano, de 20. Uno y uno, la parejita. Uno y uno. ¿Cuánto hacen están casados con Elena? 31 ya. 31 ya. Bueno, está bien. Claro, a él le parece mucho. ¿Usted qué dice, director? 43. Un poquito. Así que, mire, se puede. A pesar de todo que viene diciendo que no, cuando hay amor, todo se puede. Así es. Sí, sí. Bien. Y trabajos, porque ser escritor es un trabajo, pero que no se paga solo. ¿Cómo se paga ser escritor? Y ser escritor se paga con satisfacción, se paga con alguien que leyó lo que uno escribió y hay una devolución, el cual a uno le incentivan. Es escribir un cuento, como me gusta escribir cuentos, novelas también, por supuesto, pero un cuento uno por ahí lo arma en un mes, quizá un mes y medio tiene un cuento. Y esa devolución, me gusta por acá va la cosa, o concursar, o mandar a algunos concursos y ser... ¿Ha tenido premios? O sea, ¿ese equipo de devoluciones ha tenido? Sí, hay un instituto cultural en Junín, Ajá. Instituto Cultural Latinoamericano ya. Yo ya he mandado varias veces y bueno, gracias a Dios todas las veces que mandé tuve un segundo premio y las demás fueron menciones. Eso con cuentos. Cuentos. ¿Temática de los cuentos en esas oportunidades? Variada. Vaya, hay uno que tengo que sí tiene relación en cierta manera con el tema del libro, que es, le mandé se llama Crónica de un exterminio. Es allá cuando el fundador de Córdoba llega, Jerónimo Levi Cabrera, y se produce la matanza de Nungamira. Es una crónica en la cual está fecha por fecha, desde que llegó acá Jerónimo hasta que los indios se mataron ahí. Los mataron en realidad, ¿no? Porque eso es algo que tiene linda la investigación. Porque cuando nosotros nos venden una información nos quedamos con esa. Y si no investigamos o no escuchamos, de repente creemos que es esa la información que nos dieron primeramente. Y siempre se nos dijo que los indios en Ongamila se habían suicidado. Y días pasados, viendo un documental, había antropólogos y demostraban que no había habido un suicidio masivo ahí. O sea que... Hubo un homicidio masivo. O sea, entendemos que Maldito Juramento es una novela de corte histórico. Exactamente, sí. En general veo que hay una tendencia en sus escritos a relacionar hechos, digamos, lo que se dice ficticios con sucesos históricos. Sí. En general, en todos los cuentos que ha presentado o que ha escrito, está esa tendencia, ¿no? Sí, en general me cuesta inventar algo totalmente. O sea, sí, es una parte inventada, pero tiene que haber algo en realidad. Tiene que estar basado en algo, en alguna cosa, alguien que me contó algo que realmente existió, lo leí, y de ahí arrancar. O sea, son cuentos realistas. Sí. No porque sean españoles, sino porque son apegados a la realidad. Sí, sí. Sí, es por ese lado hoy. Bien, bien. Y de sus lectores, ¿ha tenido devoluciones? Me decía, fuera del micrófono. Cuéntenos sobre eso. En mi trabajo hubo muchos compañeros y compañeras que lo compraron, el libro. Y sí, una gran cantidad me hizo devolución, en el cual manifestaban el agradecimiento, en ambos casos, porque a partir del libro se iban a empezar a interiorizar más del tema, porque habían escuchado, porque algunos habían visto el documental, inclusive en el libro hay citas bibliográficas, entonces ellos pueden ir a ese lugar y profundizar más sobre la
los datos que hay ahí. Y bueno, la mayoría en una forma de agradecer, ¿no? Que es un tema que no lo conocían o lo tenían muy visto por encima. Entonces, bueno, eso es bastante agradable, uno lo reconforta mucho. Hay personas que no te dan la devolución. No, es así. Y yo por ahí le digo a la gente más de confianza, ¿y de qué te sirve? Y me sirve para crecer. Y me sirve para mejorar. Claro, la crítica sirve cuando es constructiva, siempre sirve para crecer y para mejorar. Exacto, para mejorar. Y aparte para saber si lo que uno está haciendo, uno no lo hace para que el otro lo acepte, pero sí, también si al otro de alguna manera le ha sido bueno, le ha sido no útil en el sentido pragmático, pero sí útil en el sentido de crecimiento personal también. Porque esos hechos que Ernesto expone no son hechos que todo el mundo trate. Entonces es como un descubrimiento personal que cada uno deberá hacer también. Seguramente sí. Sí. Está interesante eso, está muy interesante. ¿Dónde trabaja? Yo trabajo en el casino. En el casino de Villa Carlos Paz, en la parte de juego. ¿Hace muchos años? 40 años. ¿Nunca escribió sobre hechos sobre casino? Hechos, digamos, anecdóticos. Una vez escribí lo tengo por ahí, una reflexión a manera de poema. No sé escribir poemas, pero a manera de poema escribí una reflexión de cierta manera analizando, observando el estado de ánimo de las personas. Personas que llegan a la sala de juego muy bien, mucha alegría, muy contentos, y verlos después de 2 o 3 horas tristes, amareados, diciendo no vuelvo nunca más, pero a los 3 días uno lo ve, o que han perdido sus pertenencias, su familia. Y escribí una vez una reflexión sobre eso. No un cuento. No un cuento. No un cuento, no. No es un poco interesante el tema, ¿eh? Es interesante. Usted que ya tiene, digamos, Sí. el don de escribir, Es interesante. sería bueno. Escribí un cuento relacionado con el tema del casino, pero con respecto a un incendio que hubo hace muchos años, y se recuerda, se quemó una sala en el centro, en la Avenida General Paz, y bueno, yo iluminé ahí un par de anécdotas y ya no un cuento, pero más que eso no, sobre el casino no. Muy bien. Nos vamos a ir un ratito a una pausa y volvemos con el libro. Ernesto trabaja muchas horas en otro lado. Ya lo escucharon ustedes. Entonces ahora ya arranco preguntando sobre el libro y su forma de escribir. Género de la novela. Novela de tinte histórico. De tinte histórico. Háblenos sobre la estructura. Háblenos sobre la estructura de Maldito Juramento. Es un libro que yo lo fui escribiendo. Primero escribí escenas. Yo había hecho un taller de unas cuantas clases, de 6, 7 clases nada más. Y porque lo empecé a escribir el libro como me salía. No tengo ninguna preparación literaria de haber hecho cursos, esas cosas. Entonces cuando hice un curso con una profesora que se llama Silvia Garrigós, hice más o menos unas 6 clases, 7 clases, porque después surgió un curso en Buenos Aires para hacer sobre los pueblos latinoamericanos y bueno, me incliné más por el curso que por el taller literario.
Y en ese curso había que escribir con escena. Entonces yo lo había hecho por escena. Después consultando era mejor por capítulos. Entonces empecé a armar las escenas que tuvieran que ver con cada capítulo y buscarle un nombre a cada capítulo porque como yo había puesto escena, le había puesto número nada más. Entonces entré a tratar de buscar un personaje o un hecho fundamental en ese capítulo para poner el título. Me gustaría que nos adelantara un poquito, sin descubrir nada, la estructura temática del libro. Es decir, esos puntos, ¿cómo se organizan? Yo, como le contaba en el bloque anterior, soy adicto a la lectura. Sí. Leía de lo que pasaba en mi mano, lo leía. Pero tengo que reconocer que hace 20 años atrás, la historia, más que todo argentina, había pasado como pasa a muchas personas, lo que nos habían dicho, nos había contado en la secundaria Sí. y solamente eso. No ha habido el revisionismo todavía, ¿no? Por lo cual creo que a partir de ahí un poco surge las ganas de escribir este libro. Culpándome tal vez, ¿no? O haciéndome responsable de no haber investigado y haberme quedado con cierta información, tal vez falsa, tal vez tergiversada, de lo que nos habían contado de nuestros hermanos indígenas. Entonces una vez, leyendo un libro de un escritor revisionista, como usted decía, me abrió un poco la mente, ¿no? Decir, ¿qué pasó acá? ¿Qué me perdí? ¿En qué momento yo esto no lo tenía? Acá en la zona muy cerca nuestro, en toda la zona de Viaremacé, en la comunidad comechingona, tuvo que hacer una enorme lucha para decir que no estaban extintos, Sí. porque oficialmente los habían extinguido, oficialmente, invisibilizado, como se dice ahora. Y bueno, esa lucha ha ido teniendo sus finales felices y no tan felices, pero en este momento están reconocidos. Los comechingones aún tienen un número de representación notable de todo lo que es Córdoba, ¿no? Sí, sí. Sí, en realidad no es solamente de nuestros hermanos de Córdoba, sino de los hermanos indígenas en general, ¿no? De todo el país, específicamente de Córdoba, pero de todo el país. O sea, la parte histórica toma. Una parte de Córdoba y otra parte de La Pampa. Perfecto. Y como le decía, cuando veo que hay cosas que yo no las tenía, no las sabía, es cuando empiezo a investigar más. Pero no surgió en ningún momento ahí de escribir un libro. Fue simplemente buscar y buscar, informarme, Ganas de saber. buscar, querer saber, que me cuenten la otra parte que no me la habían contado antes. Cuando ya tuve una cantidad de información, digo, bueno, ¿por qué no? Pero también estaba el por qué sí y por qué no. O sea, se produjo en mí ciertas dudas, primero, ¿quién soy yo para escribir sobre ello, no? Porque, no, digo yo, ¿por qué? No soy indio, no sé si soy indígena o no, pero me quedó una duda de por qué, si yo estaba para escribir un libro sobre los pueblos indígenas o no. Vamos entonces, volvamos al contenido de Maldito Juramento. A ver, lo que se pueda contar. Cuando yo le decía recién, que estoy importante y lo quiero decir, porque no lo había dicho antes, en estas dudas que yo tenía, hubo dos personas en las cuales me abrieron un poco la mente para decidirme escribir, que fueron dos personas que sí son indígenas, que son dos personas que hablé individualmente, no al mismo momento, y ahora le manifesté, yo no sé, digo, si soy indio o no. Y él me dijo, no es importante que seas, sino que te sientas. Primer punto. Primer punto. Sí me siento. Yo me siento indígena. Si lo soy, no lo sé, pero me siento. Cuando él me dijo así, dije, bueno, primer punto a favor mío. Segundo punto, hablé también con un curaca en San Marcos Sierra y ya le expuse que quería escribir un libro y cuál era el tema. Y él me dijo, si vos lo haces con amor y lo haces con respeto, dale para adelante.
esas dos personas fueron las que perdón, ¿no? Pero fueron las dos personas que me alentaron, quizás sin saberlo, a que el libro pudiera ver la luz. No, por eso eso es importante. O sea, es como que usted sentía que tenía que pedir permiso para escribir sobre el tema. Exactamente. Y obtuvo el permiso. Entonces, eso sirve. A nivel simbólico es muy importante, me parece que sí. Bien. Volvamos a mi pregunta. Ahora sí. Pero tenía necesidad de contarlo. No, pero está muy bien. El tema, yo entonces voy a cerrar este tema de los permisos, ¿sí? El tema es que si tenemos los permisos para escribir sobre una determinada cuestión histórica, también podemos generar algo imaginario relacionado con eso. Entonces, vamos al libro, por favor. Al libro. Lo me están diciendo. ¿Queda poco tiempo? Perdón que yo me fui, pero No, pero tenía la gana de contarle eso. no lo voy a dejar ir. Parte de que quedarse otro segmento más. A ver. Bueno, el libro, como decíamos recién, es una novela de tinte histórico. Es un niño que pierde a su familia a manos de un militar, y a partir de ahí él empieza una cantidad de sucesos en los cuales él está dispuesto a vengarse por un lado, y por otro lado quiere recuperar a una parte de una familia que pierde, y por otro lado no está seguro si se quiere vengar o si quiere difundir sus costumbres. Está como estaba yo, ¿no? En esa duda, hasta que, bueno, no le voy a contar qué pasó, pero por eso el nombre Maldito Juramento, porque, bueno, sabrá él qué decisión va a tomar, ¿no? Entre todas las dudas que tiene. Eso es importante. Bueno, el final no lo vamos a decir, pero sí podemos hablar sobre que en estos, yo acá vi en un capítulo, así muy rápidamente, y me gustaría que algo me cuente sobre, en el capítulo 23, vamos a hablar del próximo segmento. Bueno, estábamos como un poco hurgando en el índice y a ver qué podemos decir sin destapar demasiado sobre el libro, porque vale la pena leerlo. Lo poco que he ido mirando así ya me ha dado mucha curiosidad de saber cuál es el final de cada uno de los capítulos. Bueno, entonces yo le pregunto, hay un capítulo que habla sobre el lugar soñado y hay otro capítulo que habla sobre, son capítulos intermedios. ¿Sabes? Eso a propósito, no vamos a contar el final. Y la sabiduría de Dionisio. Dionisio. Bueno, yo quiero saber de ambas cosas. A ver, que nos cuente algo de eso. Este segmento es para Dionisio y para el lugar soñado. Bueno, Dionisio es un casquicuraca. Es un casquicuraca, es un sabio. O sea, un sabio de cómo afrontar las adversidades. ¿Ubicado en qué época? Y más o menos 1835, más o menos. Colonia, ya colonial. Claro, todo lo que... Sí, porque el libro era de 1826, o sea, 1828, bueno, hay larga, así que es una época bastante pasada. Es una novela de tinte histórico en época colonial. De a poquito vamos dejando algunas pistas ahí. Bien.
Y bueno, la sabiduría de Dionisio es la sabiduría de casi todos los Caticuracas, de todos los indios. Todos los indígenas tienen una sabiduría que toma el ser a veces para entenderlo. En la forma en que han llevado ellos adelante su lucha, su permanencia, proteger su cultura, todas esas cosas es la sabiduría. O sea, está como quien dice, encerrada en ese personaje, en ese solo personaje, mucha de la sabiduría que tienen ellos, que son como todavía aún hoy, después de miles de años, todavía está la sabiduría intacta, toda aquella cultura, todo lo que son sus costumbres, que lo supieron proteger. ¿En ese capítulo hay relación con el protagonista? En todos los capítulos hay una relación directa o indirecta, pero el protagonista como que no se sale prácticamente mucho del libro. A veces indirectamente, a veces directamente, pero En el todos los protagonista tiene siempre algo Bien. que sumar. Y el lugar soñado Sí. es cuando el protagonista en un determinado momento lo está pasando muy mal, bueno, andan buscando un lugar en donde, como quien dice, como uno busca un sillón y descansar, ¿no? Un lugar para tomar agua fresca. Y el lugar soñado es ese, es un lugar ¿Qué era eso? que es un lugar soñado, es un lugar que se llama Taipichín, que es en Córdoba, que se llama San Marcos Sierra, que es un lugar lindo, lugar bonito. Eso es Taipichín. Y ese es el lugar soñado para el personaje principal, protagonista, y para su amigo. Buscar un lugar en el cual ellos puedan descansar después de una lucha de muchos años, de mucha incertidumbre con respecto al futuro. Entonces ese es el lugar soñado. O sea, el lugar al cual llegar y de ahí empezar de nuevo, como quien dice, ¿no? Y desde ahí partir para los próximos capítulos. Claro, exactamente. Sí. Hay como un quiebre. En ese lugar soñado se produce un quiebre. O sea, el protagonista hasta ese momento tenía en mente algo y desde ese momento, a partir del lugar soñado, las cosas empiezan a cambiar y empiezan a ver la vida de distinta manera. Empieza a darse cuenta que quizá el camino no era por donde él pensaba, sino que hay otra manera de llevar adelante su vida. Sí. Ese es el lugar soñado. Aparte de ahí empieza otra parte del libro, otra historia. ¿Cómo se llama el protagonista? El protagonista se llama Nehuen. Nehuen. Así que Nehuen, nos vamos a enterar hasta acá. Ha llegado al lugar soñado, ya ha tenido contacto con la sabiduría de Dionisio y motivo por el cual lleva ahora su mochila llena. En aquella época no había mochilas, pero seguramente Las alforjas. las alforjas llenas de lo que necesita para poder continuar su vida. Esto es más que interesante porque le da la oportunidad de respirar al personaje. Es lo que necesitaba. Es lo que Porque necesitaba. venía muy tensionado hasta ahí, ¿no? Sí, venía con desde niño prácticamente, ¿no? Desde niño pasó muchas adversidades y, bueno, llegando a ese lugar con un amigo inclusive, lo cual no quiere decir que se terminaron las adversidades, ¿no? No, bueno. O sea, llega al lugar soñado, pero las adversidades continúan, o sea, no es que todo muy lindo después partir de ahí, ¿no? Siguen sus Todo esto sucede en Córdoba. En 1820, me decía. 26 más o menos empieza. En la época donde estaba Bustos de gobernador. Claro, en Córdoba sí, pero esto empieza más en La Pampa, porque él está en unas tolderías que es atacada por un coronel Trauch, que es un coronel prusiano, pero bueno, eso no es después llega a Córdoba. El tema es que, como para situarnos en la época, había luchas intestinas históricas que algunas estaban relacionadas con los agrupamientos indígenas y otros no, eran distintas ideologías dentro de los mismos argentinos, que todavía no se llamaban argentinos, pero los criollos, los españoles, y que habían quedado acá, los franceses que querían intervenir. Claro, estaban los adores de lo que era el unitarismo y federalismo. Claro. Estaba Rivadavia en ese momento y estaba surgiendo la figura de Rosas, estaba surgiendo la figura de Dorrego, estaba también Lavalle dando vuelta en el escenario político histórico de la Argentina en esa época.
Es una parte bastante movida del país entre 1827, 1828 hasta 1833, por ahí. Ya en 1833 también se produce la usurpación de las Islas Malvinas también, que tiene que ver con la historia argentina, ya estando Rosas en el poder. Así que, bueno, está más o menos en la fecha. Todo un tema ese. ¿Y dónde termina Rosa su vida? Ese es todo un tema, David. Es para hacer otra novela, ¿eh? También, sí, 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 sí. Sí, Tiene sus cosas, Rosas también, sí. sí. Nos deja muchas preguntas a nivel político. Bueno, la historia es como decían Ernesto, aprendimos la historia como nos enseñaron en el libro del secundario, y no quiere decir que esté todo mal, pero era con una visión determinada. Y yo creo que la historia la historia real se construye con múltiples misiones. Y esa es la cuestión. El tema es ese, es que es una de los temas que a mí también me traspasa, que yo a veces hablo con mis hijos, o justamente con las personas que leen el libro. La historia la hacemos todos. ¿Por qué la historia me cuenta de Roca y no me cuenta de Corfulcurá, no me cuenta de Pincén, no me cuenta de Salhueque? ¿Por qué me cuentan solamente o me cuentan de Levalle, o me cuentan tantos militares? Más allá de que pueda estar de acuerdo o no con los pueblos indígenas, hicieron la historia. O no parte de Por historia. supuesto, claro. Entonces, por lo tanto, Ese ese es algo que todavía a mí me traspasa. es una deuda. Si uno le pregunta a cualquier alumno, cualquier chico, ¿quién es Roca? Lo más posible que sepa quién es Roca. ¿Quién es Rosa? Lo escuchó, se lo nombraron. Ahora, si uno le pregunta quién fue Vicente Catronau Pincén, o quién fue Valentín Sayhueque, o Calfulcura, es lo más posible que una gran parte no lo sepa. Claro. Y la culpa no es de ellos, la culpa, no sé si es culpa, posiblemente no es culpa, sino responsabilidad de la educación, de saber que esas personas, ellos como caciques, más todas sus tribus o su colectividad, también forman parte de la lista. Bueno, ahí tenemos un punto y que me parece como para decir, ¿por qué pasó esto? A ver, en la época de la generación del 80, estamos hablando de 1880, cuando se decide, ya nos veníamos hacía 20 años, empezaba a aparecer República Argentina por ahí, ¿no? En los documentos oficiales. Antes no, sí, éramos las Provincias Unidas de La Plata, después fuimos esto, después fuimos lo otro, pero República Argentina, los que querían construir una historia para esa República Argentina, determinadamente estas primeras figuras que estaban al mando de todo en la generación del 80. Sí, hablamos 1880. Entonces, ¿qué pasaba con eso? A mí me entusiasma, porque yo también he leído mucho sobre eso, me interesa muchísimo. Allá esto sabía, porque él es mi escucha de muchas cosas. Y el tema es que, claro, Mitre escribe la historia argentina y hace escribir la historia argentina. Mitre y Varela son los dos historiadores que tenemos oficiales, ¿no? Y otros. Tendría que mostrarle, ahí le voy a mostrar un libro que le va a gustar. Bueno, pero mire, nos quedan 800.000 cosas para conversar porque parece que nos hemos encontrado con un alma que le gusta investigar, pero sí, en la historia hay que tener también la comprensión de los tiempos en los que cada cosa se escribe. ¿Y por qué? Pero el tema es que los de aquel tiempo no supieron la repercusión que iba a tener en el futuro. Sí, a lo mejor nunca esperaron eso. Nosotros le vamos a decir, maldito juramento, Ramón Ernesto Moyano, de Corprens Editora. ¿Dónde se puede conseguir? Bien, eso está en la librería El Fauno y en la librería Siglo XXI. Son las dos librerías de Carlos Paz. Bien. Y si no, bueno, después lo dejo por privado, por Facebook o por... No, para que nuestros televidentes, nuestros escuchas, porque esto también va a ir a la FM 106.1 y a nuestro streaming,
durante la semana, así que para que sepan cómo Sí, librería El Fauno y el siglo XXI siglo XXI en Caspacio. Son las dos librerías que están. Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y bueno, ya nos vamos conociendo. Cuando publique el próximo libro, preséntelo aquí primero, tiene las puertas abiertas. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por su atención, por su amabilidad. Me sentí, a pesar de que no estoy acostumbrado a esto, muy cómodo, muy relajado. Así que bueno, espero que les haya de su agrado. Muchas gracias y un saludo a Elena que ha estado allí acompañándonos. Nosotros seguimos en este Mateo Café. Si lo soñaste, lo vas a encontrar. En Bolsa siempre hay más, mucho más. Muy bien, vamos acá con don Raúl Bulchuk y don Chaler Miguel. Sí. Vamos a charlar hoy. ¿Qué es este efecto de la elección que pasó hace 15 días allá en Buenos Aires, ¿no? Que ha traído tanta cola a nivel económico, a nivel político, a nivel de todo. Milei está sufriendo rechazos por todos lados y bueno, la oposición lo está aprovechando, obviamente. Estamos en tiempo electoral. Vamos a opinar de ese tema, ¿qué le parece? Sí, todas las cuestiones políticas son opinables. Todas las cuestiones políticas, económicas, son todas opinables. El tema, yo creo de que el boom que se le ha dado es un efecto como especulativo, diría yo, de ciertos sectores. El económico, lo financiero, para mí, decir, aprovechar el momento y decir, explotar el dólar para que todo se mueva, y resulta que, no sé, yo no he visto que haya un movimiento tan grande, que no haya habido un efecto tan grande con respecto al movimiento que le quieren dar. Claro. Es lo que yo veo. Sí, yo lo atribuyo un poco a la prensa que viene de Buenos Aires, ¿no? Nos quieren hacer creer todo lo que pasa en la sociedad. ¿Cuál sociedad? La de Buenos Aires. Claro. Si fue una elección en una provincia, en la provincia es la que tiene el problema. El propio gobierno le jugó mucho esa elección. Claro. Lo nacionalizó ellos. Al Pepe. Sí, Al Pepe. Sí, Al Pepe. lo nacionalizó y pensaban que iban a empatarle o perder por muy pocos puntos, pero se olvidaron de que ellos tienen todo muy aceptado ahí. Claro. Vos viste lo que es Buenos Aires. Sí, claro, ¿no? Un intendente agarra y, por exagerar, viola, como ha pasado, y vuelve a ganar. Sí. ¿Viste? Porque está aceitado de otra manera. Sí, La gente es otra idiosincrasia, nada que ver con la nuestra, ni con el sur, ni Nada que ver. con nada. Santa Fe. ¿No viste que un partido, discúlpame, Sí. un partido creo que de La Matanza, que un concejal se peleó con un intendente? ¿Y por qué se peleaban? Porque uno era de la Cámpora y el otro era de Kicillof. Y estaban repartiendo Sí. cosas. Sí, sí. O sea, Y es del una mismo, estrategia de la que misma tiene. extracción política. Claro, le había pero de mandado distintos Kicillof un camión lleno de cosas. Entonces, claro, ellos tienen otra forma de hacer política, Sí. de política de entrega, ¿viste? Te compran, qué sé yo. Entonces, el gobierno se equivocó ahí de pensar que iba a ganar con la voluntad nada más, pero no ganó. No, y no tenía asidero. No, además que hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que estaba tan camuflada la elección, porque ahí se elegían desde intendentes, Sí, concejal. concejales, Concejal. donde participaban abierta y específicamente los caudillos de cada zona, Claro. de cada
de Ponía cada a prueba partido. mucho, claro. Entonces, la otra parte de nacional, o sea, lo que sean diputados o senadores a nivel provincial, inclusive ni sé si la gente tenía conocimiento. Lo que le importaba, inclusive a cada caudillo, a cada varón de la provincia de Buenos Aires, era su partidito. Su partido. O sea, con los concejales, sus concejales, tener acuerdo en su municipio. En su municipio y punto. Y punto, lo demás. Si Es viene muy bien. difícil desarticular esa organización que viene de años. Claro, Pues y menos simplemente- enfrentarla con las mismas armas. Que Claro, intentó eso. claro, hacer. claro. No, sí, yo creo que el mensaje, o sea, lo que, inclusive el del presidente era ¿cómo era? La premisa que él daba era decir que la cámpora nunca más, Sí, kirchnerismo nunca más. kirchnerismo Así nunca decía más, el cartel. y eso era todo. Y- Entonces no y le ¿qué ofrecía, proponía? Claro. claro, ¿qué le ofrecía a la gente? Decía acá, te vamos a sacar el barro, porque inclusive le decía si viven en el barro y viven bien, Sí. y están felices con vivir en el barro. Y la gente se ofendió, Claro. porque ellos están acostumbrados, ellos nacen y viven ahí. No, lo que pasa es que vos fíjate que el aparato, como decís vos, yo lo comparé el otro día, en la semana pasada, con como que hubiera un hospital, suponete, y una fila de enfermos, todos con cuchillados, sangre por todos lados, heridas, ¿no? ¿Qué hizo? Se avivó y le acercó calorcito de promesa. Nada Promesa, más. calorcito. Las manos y hace ahí un calorcito. En cambio, el gobierno nacional le metió sal arriba. Claro. Sal. Entonces, ¿qué hizo la gente? En que sea un calorcito sentí mejor con este. Claro. Y bueno, ahí está la diferencia de los 15 Y más esa gente que está acostumbrada a votar por otros medios, porque no piensan, realmente no piensan, porque si pensaran, vos tenés un intendente acá clavado 20 años y decís, bueno, flaco, ya está, Ya está, claro. hacete otra cosa, dedicate a otra cosa, vamos a Muy probar con aparte, otro. Sí, lo que pero pasa- no, Porque eso si vos sí. decís que tenés 20 años un intendente, vamos a suponer acá en Tanti, y desde que empezó es ahora, y 20 años después tenés Hiroshima con 25 edificios, torres, y qué sé yo, dejalo, Sí. porque está laburando bien. Pero tenés lo mismo. Tener las mismas cosas. Claro, sí, Entonces, hace Sí, hoy 70. había en Face, no sé si vieron una foto así de una casilla, de esas humilditas de una villa, se haría, ¿no? Dice, gobierno antes del anterior, Claro. gobierno anterior, la misma casilla. Sí, sí. Y ahora dice, y ahora mire es el culpable de esto. Claro. En la misma casilla de hace Claro, 70 años. 70 años, las promesas, tal, bueno. Y yo creo que eso es lo que pasa muchas veces, la gente no es preparada, No. ninguno le dice... Viven al día. Yo, Esa gente vive al día. Vive al día Yo te lo digo porque y- yo soy de Buenos Aires Sí. y vivimos hace Sí. 20 y pico de años que vivo acá en Córdoba, pero vivía allá. En un tiempo repartían los DirecTV. Vos veías esa misma casita con 4 Con la chapas y la DirecTV. antenita ahí. Sí. Y yo que laburaba no tenía DirecTV Sí. porque era costoso al principio, pero el tipo le daban. Entonces, el tipo que hacía, si total no trabaja, no hacen nada, miraba televisión. Claro. 200.000 canales, ¿viste? Y sí, por eso inclusive el fútbol para todo. Por eso, Claro, el fútbol fútbol para para todo. Sí, nos mantenían a 13 millones de habitantes, nos mantenían tranquilitos. O sea, los más beneficiados eran todas de la provincia. Eso los tenían quietos. No, y vos ves que hacen, la gente que está viviendo así en Buenos Aires, vos ves que hacen la reclamo y realmente los ves, la pobreza, pero tienen un celular que para Claro yo tener que- ese celular, ¿cómo haces? tengo que laburar años. Sí, Claro, claro. y lo tienen con pago, ¿viste? Y lo O sea, tienen con prepago. internet por todos lados, Sí. yo tengo que andar buscando wifi para... Por eso le digo, es una idiosincrasia Buenos Aires que no tiene nada que ver con el resto No, del nada país. que ver. No, Pero la y no prensa, Buenos Aires, ¿eh? Claro, No Buenos Aires, es el Gran Buenos Aires. el Gran Buenos Aires. El que le dicen ahora Cava, como sí, que sí. dicen, bueno. Sí, el Gran Extra Buenos Cava, el Sí. Cava es una cosa, lo extra y lo de afuera. Sí, Es- el Gran Buenos Aires. el Gran Todos Buenos esos Aires. feudos, Sí, pues son sí. feudos. Ah, bueno. Sí, son caudillos, esos son. Porque si vos te mirás el mapa de las elecciones de Buenos Aires, de la mitad para abajo y un poco más así, ganaron los violetas, digamos, está Sí, pintado de violeta. Pero ¿qué pasa? La población de ahí es un 30% del Nada, resto. Claro, sí, porque todo el sur y suroeste de la provincia de Buenos Aires Ganaron. ganaron, porque claro, es toda la parte agrícola, ganadera, la parte. La gente está más educada. digamos. Pero, de trabajo. pero claro, pero son Claro. menos cantidad de gente. No es una cuestión de educación, digamos, a lo que podríamos denominar educación escolar. Es una cuestión de trabajar o no trabajar. Sí. La Nancy Paso, no sé si vieron, hoy puso Milei
bueno, no me acuerdo, lo criticaba mucho, porque antes con Cristina tenían fútbol para todos, tenían el IFE, tenían esto, y ahora la gente tiene que trabajar para comer, dice. A ver, Claro, es una barbaridad, sí, lo que dice si él. no trabajas, ¿qué vas a Ah, comer? Tenés que trabajar, pero ellos Claro, lo tienen como un, pero claro, como un maleficio tener que Es la trabajar. cultura, es la Es la cultura. cultura. Es la cultura del no trabajo, del no, el mérito, no mérito. Mérito. No hace falta mérito, Sí, no lo hace mismo. falta estudiar. Va a ser muy difícil erradicar eso. No, yo creo que no. No, es Yo creo difícil que no. porque son ¿cuántas generaciones van? No, Por no, lo menos pero- 3. Pero el error, ¿sabés? Vos que estás en la parte de educación, yo lo haría relativamente fácil, digamos. A ver, Fácil, ¿cómo? pero no tan fácil, sino que va a llevar un tiempo. Pero no es 30 años, 50 años o 3 generaciones. Son 10 años. 5 10 años. quizás. Tenés que educar a los padres, a los abuelos, que hoy hay abuelos de 40 años, a los abuelos, a los padres y a los chicos. Todo en conjunto, en el mismo. Y darle el mismo programa a todos. Vos sos el hijo, hoy es esto. Vos sos el padre, hoy es lo mismo que esto. Vos sos el abuelo, vos sos el mismo que esto. Y en 3, 4 años, escúchame, el secundario se hace en 3 años. Así rápido. Sí. ¿Ya está? Sí, pero, Tenés que educarlo. pero te van a decir, ¿para qué quiere estudiar? Si le enseñan- nació, se crió sin necesidad de estudiar. ¿Para qué tengo, para qué tengo que estudiar? Bueno, ¿cuántos dirán eso? ¿El 10%? ¿Pero es un No, 90%? no, lo dicen mucho más, lo dicen Hay gente mucho que está más. esperando, hay gente que le gusta que le digan qué hacer. Sí. Está bien, pero, Si vos no lo pero yo dirigís, digo que el no va. mínimo, o sea, mínimo el 50%, mínimo el 50% vive con el concepto de la cultura de no trabajo, no Me mérito. tiene que a nivel del gobierno. Para me mí, tiene que yo dar. nací, si yo nací, me crió mi padre sin trabajar, ¿por qué tengo que trabajar yo? Claro. Entonces es lo mismo, nosotros porque tenemos otra cultura. Yo a los 9 años ya estaba trabajando. Claro. Yo a los 9 años ya estaba En trabajando. otra época también. En Bien, otra vamos a ir a una pausa, muchachos. Y Bueno. vamos a charlar un poco de lo que pasa en Córdoba. Vamos a ver eso allá en Córdoba. Vamos, ya volvemos. Si lo soñaste, lo vas a encontrar. En Boxo siempre hay más, mucho más. Que bueno, vamos a pensar ahora a ver cómo opinamos sobre Córdoba, ¿no? Ustedes vieron que ni los partidos políticos de acá se llaman igual que en Buenos Aires. Porque fíjate, allá aparece el kirchnerismo acá se ha ido totalmente, dicen, las encuestas, cosas, esto se guía por eso, ¿no? Con De la Sota, con la Natalia De la Sota. Natalia. Así que ella le quitaría puntos a Schiaretti y se llevaría el grueso de lo que sería el kirchnerismo. Claro. Porque los dirigentes, como la Esteves, la chica Esteves, ha sido muy cuestionada. Entonces el kirchnerismo se iría con De la Sota. Este partido 9, partido, ¿cómo se llama? Provincia Federal. Unida, federal, que te intenta hacer. Y bueno, recién empieza. Pero, ¿y cómo se va a llamar el partido donde va a ir algo? Recién empieza Pues ya, el ya nombre. dirá, ¿eh? Recién empieza el nombre, porque son la misma gente de siempre. Es que siempre hacen lo mismo. Claro. En Buenos Aires hacen eso. Yo me he dado cuenta que los políticos, no la política, los políticos, les importa solamente su quintita, por no El decir otra yo-yo, cosa. el yo-yo. Nada más. Le importa un cuerno vos, él, yo, la gente. La verdad. No le importa a la gente, le importa su puesto de poder. Nada más. Y con Vos eso fíjate- te manejan a vos y a quien sea. Claro, fíjate las listas. Claro. Gente de Del Francia, partido que sea, ¿eh? Del partido que sea. Sí, sí. Los no, que no. van a dominar, los que tienen posibilidad de ganar una lista de 9, Sí. no entran todos, menos los 9. Entrará hasta el cuarto, Ponele. con suerte. Sí. ¿no?
pero el resto está de adorno, esa lista grande, ¿no? Sí, O lo sea usan, que usan los todo. chicos nuevos que están anotados ahí prestan el nombre, nada más, o lo usan prometiéndole alguna cosita. O porque Siempre tiene una hay- capacidad de Sí, conocimiento del le- voto, Le ¿viste? dan una proyección futura de Sí, la carrera se habituó en la política. bolita anterior, entonces de acá 5 años, 6 años va a poder usar ese antecedente para tener otro tipo de poder. Sí, los hacen trabajar gratis, Sí, porque trabajan gratis. sí, sí. Sí, el tema es Pero que... también, ahí está el otro, discúlpame, no es que trabajan gratis, porque esos chiquitos que están empezando, no chiquitos de edad, sino chiquitos de abajo del poder, piensan en ese poder. Y piensan. Entonces hacen eso por algún interés futuro, No, sí, por supuesto, van haciendo su carrera política. de carrera personal. Claro, pero el tema es esto, que estamos hablando de carreras personales, de hombres nominales, pero resulta que no están mal los partidos. No está- el Partido Radical no hablamos, No el Partido desapareció, Peronista no no, hablamos. desaparecieron. Ahora hablamos de somos Frentes. Córdoba Frentes, o provincia, como es? Una mezcla así de Provincia Provincia Unida. Provincias Unidas. Sí, Eh, es una masacota de entonces, cosas ahí pero que- los partidos tradicionales, el demócrata no existe más. Entonces, ya no hablamos de partidos, sino que hablamos de personas. sí. La UCR, Hablamos de Frente, personas. ya o sea, destruida, ya se destruyó hace bastante, ¿no? Pero se destruyó especialmente cuando se fusionó con Macri. con el PRO, claro. Con Ahí el se PRO. destruyó. Unos se separaron, otros se Ahora el juntaron con Chavo, él. ahora el Chavo y Pro. Y ahora están hasta unidos con el peronismo. Sí, sí. La Unión Una Cívica mezcla. Radical con el peronismo Sí, es bueno, lo más está. loco que puede haber, pero bueno. Sí, no, el mismo Charetti estaba escuchando un reportaje que ahora contuve en Río Cuarto, quiero decir, Sí. y entonces dice, él mismo de Charetti dijo, ¿quién iba a pensar que el Partido Radical con el Partido Peronista Sí, van a unir se alguna iban a unir para hacer una sola fuerza, Claro, porque- que Somos Provincia? Sí. Somos, vos sabés que es tan importante, ¿te acordás cuando lo despide en el féretro? Ahí está Perón muerto y va Balbín Sí. Ah. y dice, no despido a un enemigo, sino a un amigo, Ah, lo despido. Que fue lo único que sentí yo desde entonces, como digamos así, parte positiva. Después era Pérez Gato, Sí, Siempre. entre los radicales y peronistas. Sí. Sí, sí. Y sin embargo ahora están armando una lista donde van mezclados, Porque son tomates, intereses personales, ya no hay más partidos. Entonces uno dice, no hay ¿cuáles son las ideología ideas? partidaria tampoco. Claro, ¿cuáles son las ideas? Claro, y- ¿Cuál idea, idea distinta tiene Yo la el otra vez- radical, el peronista, de esto que ahora se llama Ya provincia? la otra vez Unida? discutiendo bien, ¿no? Digamos, charlando con un radical, le digo, pero ustedes ya no son radicales. Claro. Desde Alfonsín en adelante no hay más Ya no hay radicales más porque el tipo los unió a la Internacional Socialista. Ya sos zurdo, le digo. ¿No te diste cuenta vos que sos zurdo? No, porque nosotros no somos zurdos. Pero son zurdos. Sí, hay O sea, un discurso mucho de engaño ahí. Alfonsín que decía, hay que temerle a la derecha. Claro, sí. Hay que temerle a la derecha. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Sí, Sí, no, son el- contra zurdos, sí, pero no se dan cuenta. Entonces aparecen estos nuevos que juntan a todos. Sí, sí. Hay socialistas, comunistas, radicales, y hay una De línea todo. radical que es de la antigua radical, me parece, ¿cómo es que se llama? Sí. Que también se une. Que también se une. Hay sí, una sí. parte, no me acuerdo cuál, Sí. que no se une, pero el resto. Sí, se unen todos. A ver, ¿qué me das? Es así. Sí, hoy yo creo que es un personalismo total, me Total, parece a total. mí. Entonces, lo que se sigue es al hombre. Sí. O sea, por empatía, por El cacique, por feeling, el cacique, como sí. decía se lo Juan. sigue, sí, a ver, porque ya no es una plataforma política. Así, vos antes hablaba del peronismo, tenía una plataforma X, que vos, sí, eso me gusta. O el radicalismo, sí, tenía otro tipo de plataforma, así, bueno, sigo el radical. Pero ahora, al no existir esos partidos con fuerte base, Es que no le dan bolilla a las bases. claro, las las bases bases, claro, existen, por eso digo que no, pero no las fuerte, cumplen. claro, Que no se cumple con nada hoy. con nada. Entonces vos no se seguías al hombre. consulta. Plataformas Vos seguías partidarias al que hombre. había antes. Entonces, vos decís lo que te prometen. Yo me acuerdo de la última promesa, bueno, ahora por supuesto está la de Milei que decía, ¿no? Pero me acuerdo de la promesa, por ejemplo, del Alberto cuando asumió el Alberto. Bueno. La única promesa que hizo era, apenas asuma, pero al día siguiente que asuma,
el 20% de aumento a los jubilados. Y le sacó 30. Y después crearon una ley y le sacó el 30. Sí. Entonces, Bueno. viste, fue la última promesa que yo escuché decir, pero entonces, si la gente lo votó, o sea, digo la gente, sobre todo, me imagino que los jubilados lo votaron, si no así, no, nos va a dar el 20%. Y después no te cumplió. Como decía Menem, Ya lo si logré. yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Claro, sí. O sea, mintió en la campaña. En la campaña Para ganar. hacer después lo que... Claro, por eso, el tema es ese, que son promesas, No hay democracia. es cuestión de que vos le creas o no. El Tristemente feeling no. que tenga, Sí, no, bueno, ya que en Tanti tenemos a Emiliano que está en la lista de Provincias Unidas, Sí. pero uno dice, Emiliano, pero en realidad no empezó Emiliano, empezó antes Luis Azar. Si Luis Azar es parte del gobierno actual. Claro. ¿Cómo se llama el cargo? No me acuerdo, como el Y coordinador, supervisor de intendencia. O sea que están trabajando con el gobierno actual. Ahora, ¿está mal que sea así? Yo creo que no, pero olvídate de las bases como era antes. Claro. Es decir, vos vas Es a hablar, otra forma. vas haciendo reuniones de radicalismo, seguramente ahora entre poco. Ni el presidente, que es Emiliano, ni el vicepresidente, que es Luis, van a poder explicar al radical por qué están trabajando de esta manera, porque tenés que haber convencido a las bases. sí, claro. Son proyectos personales, no fueron proyectos del son partido. proyectos personales. Ahora, el partido, ¿qué va a hacer? ¿Irá a apoyar, no irá a apoyar, irá a entender? El partido no existe más. Y como partido así, No ¿no? existe más. Ni el No, radicalismo, ni la el base, por eso, peronismo, nada. No existe. la base no existe, o Y sea, la base va a seguir a la persona más fuerte. A la cara. Sigue a la cara. Va, cuando vea la lista de votar, dice, este lo conozco. Le pone el voto. claro, el tema es decir, ¿qué te promete? Porque el personalismo hace de si yo puedo hacer tal cosa, no te lo dice el partido, lo va a hacer. Yo le puedo hacer tal cosa, te puedo brindar tal cosa. Y si vos le crees, va y le pone el voto. Claro. Y no estás votando al partido, No, a la persona. estás votando a la persona, Porque- porque le estás creyendo a la persona. Pero a mí me desespera pensar en la provincia, que más o menos están los tantos. Pero aquí en Tanti, vos fíjate que en este momento no hay nada oficial, ¿no? Quizás haya reuniones por ahí, pero vos fíjate, no hay nada, no hay reuniones del radicalismo, no he sentido, yo al menos. No hay reuniones del PJ. Los otros días sentí que se reunía lo que se llamaba antes kirchnerismo, que no sé si es kirchnerismo, porque están acá a la casa que se reúnen. Vi una cantidad de autos y hubo una reunión. Pero no se habla del tema en el pueblo para convencer al pueblo. No, porque es algo de ellos, nada más. Es un feudo. Es ahí, el ya está, y si viene otro lo ven como extraño, pero en todos los partidos, no solamente todos, en en uno. todos. Entonces es como mexicanos que estamos fuera, que no pertenecemos a ninguno. Antes, mucho antes, las plataformas partidarias tenían su norte. Sí. Vamos para acá nosotros. Y vos que de otro partido, vos vas para allá. Sí. Entonces vos podías elegir cuál. Y el que era candidato y después luego presidente, tenía que seguir esa línea. Porque si no el mismo partido lo condenaba de alguna manera. Sí, claro. Ahora no. Ahora Creo se que prevé. vamos. Llegan a presidente y mandan al partido. O sea, Claro. como la Cristina. Es presidente del Partido Justicialista. ¿Sí? Y presa. Y presa. Y no es que dicen que el estatuto no debería ser Sí, por pero más. sí, se lo- Todo se mancilla. Todo. Sí, todo se se ensucia. va, sí, claro. Más allá que a lo mejor si tiene recursos puede redemostrar que ha sido mal condenada, toda esa cuestión, como pasó con Lula en Brasil. ¿no? Pero el tema es, ¿cuál es la verdad de la cosa? ¿Qué es lo que El nos que van a tiene el enseñar? poder y la plata, el que El que tiene el manda. poder es el que manda, porque la plata es una herramienta del poder. Sí. Nada más. sí. Porque vos El que podés tiene tener el mucha poder. plata, pero yo tengo el poder y fuiste. Le pasó a los jesuitas. Tenían mucha plata, pero el que tenía el poder era el Lo rey. sacó. Y lo sacó. Bolo de acá. Claro. Bueno, muchachos, se nos fue el tiempo. Qué Bueno, rápido. ¿viste cómo se va rápido? Sí, ya estamos armando el próximo, hoy no les encuentro cómo hacerlo de una hora, pero bueno, vamos. Bueno, ahora Tengo el protagonista y esto es lo que estamos aquí en Carlos Paz, estamos a Silvestre. Entonces tengo que ver cómo hacer para hacer uno de una hora y hacer el otro también. O sea, estamos ahí, estamos en eso. Así que nos vamos a ver la próxima. Bueno, Si Dios quiere, aquí estaremos. Bueno, nosotros nos despedimos hasta el próximo Mate o Café. Tan lleno de sinceros,
Mate o café, dime tú cuál prefieres. Ambos calientan historias si los quieres. El mate con amigos va de maravilla y el café